Yo quiero hablar con don Jaime Ozores, que es experto en turismo y directivo de Odgers y Bernstein en España. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? Menudos disgustos, porque todo eso significa que aumenta el volumen de pérdidas del conjunto nuclear de la industria turística. Hoteles, operadoras, aerolíneas. Me cuentan que TUI tiene 150 aviones parados en Alemania esperando que abran el mercado español. Y aquí ni se abren corredores, ni se fija con claridad cuál es el protocolo para cuando vengan esos turistas, que ese es otro factor de preocupación, ni los empresarios y los trabajadores pueden reincorporarse a la actividad natural que es, ahora que se acerca el verano, el turismo. Totalmente ahí nos estamos jugando el 50% de la temporada. Al final, las empresas, los 3 millones de empresas que se dedican al turismo en Europa, lo que van a hacer es intentar salvar la temporada, Xavier. Entonces, ese retraso y esa demora en esas decisiones, esa mala comunicación por parte del gobierno y otros gobiernos de la Unión Europea hace que la carrera competitiva, como bien decías, por el turista y por atraer al turista, va a ser algo que otros países ya han empezado y han comenzado, como Bélgica, como Francia y como Italia, que abría el Coliseo esta semana, y que España realmente o hacemos un plan o realmente nos van a pasar por delante. Y ahora realmente nos estamos jugando lo que te decía, salvar la temporada, no hacer un buen año, sino salvar la temporada y salvar empleos, ¿no? Sí, pero otros se han espabilado, como tú señalabas. El presidente italiano ha hecho un vídeo maravilloso dirigido al mercado alemán. Creo que hay otro dirigido al mercado británico que todavía no se ha emitido, en el que le dice: venid, que os esperamos con los brazos abiertos. Italia es un país seguro, y se lo dice el presidente. Y ante eso, noticias de España, cero. Solo saben que a España no pueden venir. El ministro de Asuntos Exteriores alemán les dijo a los alemanes: hay 2 países en Europa a los que no podéis ir por ahora, Noruega y España. Y bueno, y España no toma medidas. España sigue con el aislamiento de los 14 días, España sigue pues dudando. Bueno, es que fue lo de la ministra Reyes Maroto del otro día fue letal. Teníamos la pretensión de que pudieran abrir la recepción de turistas extranjeros, sobre todo en comunidades que están ya en fase 3, no sé si puede hacer una salvedad, salvemos el turismo en Baleares, en Levante y en Canarias, y ya veremos qué hacemos con el resto. En fin, no se hace nada. Da la sensación que al gobierno de Pedro Sánchez el sector del turismo no le importa. No están siendo sensibles y conscientes, no solo que en España es la economía número 1, como otras veces hemos hablado, sino que en Europa supone el 10% del PIB. Es decir, estamos hablando de una de las 3 grandes economías en la Unión Europea. España es un mercado clave. Estabas hablando del vídeo y de esa estabilidad dada por el presidente de la República Italiana. Grecia está preparando también un plan para atraer turistas y ahora nos encontramos con una situación, como otras veces hemos hablado, en la cual todos los países hemos pasado la COVID-19, pero la carrera empieza ahora en el plan de desconfinamiento y de atracción de ese turista. Y no hay un plan, no hay una buena comunicación por parte del gobierno, al contrario, se dan mensajes contradictorios y creo que todos, igual que nosotros somos turistas también, Xavier, lo que buscamos es estabilidad, es seguridad y es realmente que nos den una estabilidad para poder reservar nuestras vacaciones en verano, y eso no lo estamos haciendo y sí lo están haciendo otros países. Por tanto, tenemos que hacer un plan y hacerlo ya, porque en las próximas 3 semanas realmente hemos visto cómo han subido un 143% las reservas en Europa en las últimas 2 semanas de desconfinamiento, y realmente es una carrera de fondo que estamos ya perdiendo en la salida. Sé que el sector turístico le planteó al gobierno hacer una prueba piloto con Baleares, abrir solo Baleares, que vengan los turistas de la TUI, a ver cómo funciona eso, a ver si hay contagios o no, exploremos qué medidas hay que tomar con esos que lleguen nuevos y luego lo extendemos al conjunto nacional. Pero eso o no fue autorizado o no cayó bien el plan. El caso es que no se ha hecho nada a ese respecto y eso es muy serio y muy grave. Y sé también que hay una desproporción notable entre el dinero que en ayudas destina Francia al sector turístico, que es bastante más pequeño que el nuestro, 17.000 millones, lo que destina Italia con ideas como el bono entre italianos para ver si con el turismo interior se espabila el sector y vuelve a la vida. Bueno, aquí tampoco se han hecho. Es decir, que esas ayudas prometidas
por el gobierno al sector turístico, 2.700 millones, son muy poca cosa. Poca cosa y como apuntabas muy bien, Xavier, el plan de TUI y el plan que sí que dijo el gobierno de proponer un corredor seguro como podía ser Baleares, quedó y se quedó en la nada porque el último escalón, que era realmente hablar con el gobierno alemán y poder dar mensajes positivos a esos alemanes que tienen propiedades en Baleares y sobre todo en Mallorca o que quieren venir y que suelen venir a Baleares, no se ha hecho y por eso esa comunicación por parte del gobierno alemán no declarando a España como un destino seguro. Por lo tanto, esa parte de comunicación y de realmente tener un plan es lo que estamos fallando. Yo creo que todos son palabras, muy buenas maneras y muy buenas palabras, pero no hay acciones. Y realmente ahora necesitamos acciones como los que se están tirando en marcha. Francia también está preparando un segundo plan de atracción también al posible turista español, español sobre todo del norte de España, porque al final nosotros estamos, como hoy salían noticias en prensa también, más orientados a pelear entre comunidades autónomas por el turista nacional que no realmente por la atracción del turista internacional, que es el que deja dinero y es el que realmente nos da un turismo sostenible en los próximos años, ¿no? Pero, hombre, Jaime, sí hay cosas que uno, pues simplemente haciendo decaer las medidas que ha tomado, está ayudando. Por ejemplo, el ministro Illa se obcecó en que y tenían que pasar cuarentena los que atravesaran las fronteras españolas. Portugal está absolutamente cabreado con España porque no entiende los planes españoles y porque no se los comunican, y la decisión de abrir o no una frontera tiene que ser común y tiene que ser paritaria y tiene que ser tomada a la vez, si no se produce la enorme disfunción. ¿Tú crees que reflexionará ella y tumbará esa medida según la cual cualquier turista que llegue a España tiene que pasar 14 días de cuarentena? Sin duda, sin duda. Ya vimos que la primera acción irregular públicamente fue con esa medida con Francia, pero es verdad que no se ha retirado esa norma, pero estoy convencido de que en las próximas 2 semanas, teniendo prácticamente casi toda España en fase 3 y el resto ya en fase 2 a partir del lunes, creo que sin duda recularán y tendrá que cambiar esa norma, sin duda, habrá que retirar esa norma. Te ruego, Jaime Ozores, que escuches conmigo a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hoy, después del Consejo de Ministros, ha hablado de los movimientos que hace Sánchez con otros líderes europeos para el despertar del sector turístico. Que los primeros ministros, español e italiano, han dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea sobre la recuperación de la libertad de movimiento en el espacio Unión Europea o en el espacio Schengen, de cara, como digo, a esa nueva normalidad. España e Italia, dos de los países europeos que han sido más golpeados por esta pandemia y a su vez que tienen un mayor atractivo turístico en el conjunto de Europa, abogan por una coordinación dentro de la Unión Europea en el levantamiento de restricciones de la frontera. Una coordinación, y leo textualmente, con base en criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes, en las que se considera que el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención de la Enfermedad y el Control, tenga un papel de liderazgo y defendiendo tan pronto como sea posible esos criterios junto con el conjunto de Estados miembros. Para ello, resaltan los presidentes, será de vital importancia que todos nos comprometamos a compartir la información necesaria con las autoridades europeas. Y por lo que se refiere a las fronteras exteriores de la Unión, también abogan España e Italia por un proceso gradual, coordinado, en función de una serie de criterios, como pueden ser los umbrales de incidencia del COVID-19 en terceros países. Don Jaime Ozores, está muy bien lo que dice, pero yo quiero recordar que la imposición de los 14 días de cuarentena la hizo ella un día antes de que en Bruselas se estudiara el asunto, y siendo que además Bruselas tomó otro camino distinto al que había tomado España, y ni rectificó ni se acuerda. ¿Cómo has visto lo que dice la portavoz del Gobierno? Bueno, pues un doble rasero que yo creo que tienen que ir más coordinados y tenemos que dar mucha mejor imagen y comunicarle mucho mejor, porque realmente, efectivamente, ahí España ha ido por libre. Por eso Francia hizo un comunicado acto seguido diciendo que también cerraba frontera con España y por tanto hay que ir mucho más coordinado. Por tanto, ojalá eso que está transmitiendo respecto a esa carta conjunta y ese comunicado conjunto con Italia pues sea realidad y sean palabras y acciones alineados al sector. Sería fantástico.
pero eso es una medida urgente que hay que tomar ya, sin duda. Jaime Ozores, muchísimas gracias por tus opiniones, por tus comentarios. Muy buenas tardes y muy buena suerte para ti y para los tuyos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a tomar el hilo de una cosa que les he contado antes. El hilo de por qué contamos mal a los muertos y por qué hay una mano negra política interesada en no contabilizarnos